Hay una enorme polémica por la decisión que tomó ayer lunes la Corte de Apelaciones de Rancagua, que analizó recursos y revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya, el padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, y ahí la connotación pública del caso. Condenado, Eduardo Macaya, a 6 años de presidio por abusar sexualmente de 2 menores de edad. El delito aquí es abuso sexual impropio. Hay que resaltarlo. La condena fue de 6 años, pese a que la Fiscalía pedía 12. Algunos habían planteado que la había sacado barata, pero recalco lo de abuso sexual impropio porque hay una figura delictiva que es la que un tipo penal, que es el que esgrime el tribunal oral en lo penal para verlo sentenciado. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede llevar a confusión a muchos, que la sentencia no está ejecutoriada, él no ha empezado a cumplir su pena de 6 años de cárcel efectiva, pero para eso tienen que agotarse todos los recursos pendientes. Para eso todavía hay plazos vigentes para que se puedan presentar e interponer esos recursos antes que en la última instancia posible, eventualmente la Corte Suprema ratifique esa condena. Mientras tanto, mientras no empieza a cumplirla, es que el Tribunal Oral en lo Penal había ordenado esa prisión preventiva, que es la que revoca ahora la Corte de Apelaciones de Rancagua. Bueno, hubo manifestaciones anoche frente a la UDI, hay pronunciamientos del gobierno y Daniela Forero Ortiz está con nosotros para contarnos todo lo que ha pasado con las reacciones que se han producido. Daniela, ahora, buenos días. Hola Daniela, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. 3 días alcanzó a estar en la cárcel de Rancagua después de que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de esa ciudad revocara su prisión preventiva. Hablamos de Eduardo Macaya, sentenciado a 6 años de presidio efectivo por abusar sexualmente de 2 menores de edad. El tribunal reiteró que la condena del padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, ustedes lo decían, no está firme ni ejecutoriada, ya que aún quedan recursos, por lo que se le presume inocente y debe ser tratado como tal. No solamente eso, sino que también el tribunal consideró que la eventual fuga no se incrementó y que los intervinientes tampoco dieron cuenta de algún episodio que pueda calificarse como incumplimiento de las medidas cautelares. Por ende, volvieron a decretarle el arresto domiciliario total, prohibición de comunicarse y de acercarse, evidentemente, a las víctimas y sus padres, y arraigo nacional. Uno de los abogados querellantes, Hernán Fernández, aseguró que acá hay delitos graves y no es una persecución política por el cargo de su hijo. Aquí no hay conspiración política. Aquí hoy día lo debatimos también. Aquí hay delitos, eso es lo que yo dije ante la Corte, que hay delitos registrados y aquí no hay, como también dijo el senador, dijo bastante editado, un video bastante editado. Hay varios videos, no puedo decir cuántos en esta entrevista, pero ahí está en el juicio y en la sentencia. Claro, ahí Mauricio hacía el relato, Daniela, tú también explicando esto de la sentencia no ejecutoriada. Hay una sentencia, pero hay una persona que es condenada, que tiene una sentencia condenatoria a pena efectiva por graves delitos de abusos sexuales a menores. Quedan efectivamente recursos y esos pasos se tienen que dar, pero la pregunta y lo que se entiende poco es que precisamente no aumenta el peligro de fuga y de reiteración al haberse dictado sentencia condenatoria de pena efectiva contra alguien. Muchos se pueden preguntar eso por una parte y pensando que es una pena efectiva, muchas veces esa es una razón para mantener a los imputados todavía incluso antes de juicio oral, ¿no es cierto?, en prisión preventiva. Que después hay un mecanismo que incluso esos días compensa, se descuentan. Obviamente, y así lo expresó la jueza el otro día. Hay que descontarle lo que cumplió con detenciones parciales o con arresto domiciliario. Eso también tiene una cuantía y se descuenta de la pena final. Pero hay otro riesgo más, que es el de fuga. Claro. Ese, y el otro es el riesgo también de peligro para la seguridad de la sociedad. Exacto. En vista de la connotación de 2 delitos, y el que, más allá de que se le prohíba acercarse a las víctimas, pueda haber el riesgo de la comisión de delitos contra otras víctimas. Exactamente, o sea, uno se pregunta si con alguien con sentencia condenatoria, pena efectiva por graves delitos como esto, no aumenta el riesgo de reiteración, de peligro para la sociedad y de fuga. Por ahí es donde cuesta efectivamente entender lo que pasa ayer en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sí, justamente acá es importante distinguir de que finalmente a él se le decreta la medida cautelar de prisión preventiva el viernes pasado en el Tribunal de Juicio Oral y Penal de San Fernando, porque los jueces, los magistrados consideraron que existe un peligro de fuga.
no se calificó, o más bien no se determinó de que acá existiría un peligro para la seguridad de la sociedad, y fue justamente lo mismo que entendió la Corte de Apelaciones de Rancagua, y fue justamente por eso que revocó esta medida cautelar. Pero el análisis que ustedes hacen es justamente lo que se tomó ayer la jornada, porque qué duda cabe que hay múltiples reacciones, y para entender un poco, nosotros hablamos también con el exfiscal Carlos Gajardo, quien él explica que corresponde que cuando el peligro de fuga y de reiteración es mayor al haberse dictado sentencia condenatoria a pena efectiva por graves delitos de abusos sexuales o menores, él dice que la cautelar no sea la prisión preventiva aun cuando exista un recurso pendiente, y que eso es una mala señal. Pasemos a escuchar parte de las palabras del abogado penalista. Cuando un tribunal ha dictado una condena efectiva por graves delitos de abusos sexuales reiterados a menores, aun cuando exista un recurso pendiente, es evidente que el peligro de fuga que tiene ese sentenciado es mucho más alto, y por lo tanto lo que corresponde evidentemente es que se decrete una medida cautelar intensa como es la prisión preventiva. No corresponde a mi juicio que en este caso no se haya aplicado esa medida cautelar, y es evidente que hay un riesgo para el cumplimiento efectivo de la condena con la libertad que en este momento tiene el imputado. Más y más reacciones, por ejemplo, desde el mismo Palacio de la Moneda, porque desde el gobierno insistieron que acá estamos frente a delitos graves y que esperan que las condenas se cumplan en la cárcel. Esto lo dice el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esa condena tendrá que cumplirse. Yo voy a ser respetuoso de los fallos judiciales, pero hay una persona que ha tenido un juicio, había una defensa, había un Ministerio Público que ha acusado, el Ministerio Público con las evidencias ha acreditado la comisión de delito, y lo que creo que todo el país espera es que esa persona cumpla la condena que le fue impuesta. Hay un delito grave cometido. En este caso, el delito por el cual se le procese, se le condena a abuso de menores, y uno espera que en delitos de esa gravedad, por supuesto, las condenas se cumplan en la cárcel. A ver, y algo también muy relevante es que recordemos que el senador, presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que como hijo está del lado de su padre y que como congresista y abogado le corresponde acatar las situaciones judiciales. Esto generó una ola de críticas, manifestaciones acá en Santiago, justamente en la calle Suecia, en Providencia, al frente de la Unión Demócrata Independiente, en donde estaban pidiendo directamente distintas organizaciones feministas la renuncia de Javier Macaya. Pasemos a escuchar parte de las reacciones, y la verdad es que llegó mucha gente ahí hasta el corazón de la comuna de Providencia, al frente de la UDI. Él tiene que estar con la sentencia judicial que ya ha emanado. Queremos que el senador Macaya renuncie a su cargo y que se haga responsable como presidente de un partido político. Demuestra con estas declaraciones su insensibilidad con los derechos de los niños, de las niñas que son víctimas de abuso sexual. Y un legislador que tiene un cargo público no puede estar en un cargo como ese. Claro, porque esto último, Daniela, Mauricio, tiene que ver también con la polémica del domingo, de alguna manera, que antecede la decisión que toma ayer la Corte de Apelaciones de Rancagua, que son los dichos y la defensa que hace el senador Javier Macaya de su padre, Eduardo Macaya, ¿no? Porque muchísimo se ha comentado cuando él dice, como mi padre, yo estoy con él. Sigo sosteniendo su inocencia pese a que hay que acatar los fallos de la justicia. Y hasta ahí todo el mundo en el análisis dice, bueno, es un hijo hablando de la situación de su padre. Pero la cosa se puso polémica, de alguna manera generó controversia cuando hay un presidente de partido y un senador ya no hablando de esa situación de su padre, sino hablando del trabajo de la justicia y cuestionando directamente parte de la prueba que se presentó en este juicio, cuando habla de videos que fueron grabados sin consentimiento, cuando la lógica indica que nadie que ha sido víctima de abuso va a grabar con el consentimiento del abusador. Y lo otro, Daniela, cuando decía que aquí había un video que había sido editado. Ayer en el Ciudadano ADN entrevistamos a Hernán Fernández, que tú también lo escuchábamos contigo recién, uno de los querellantes, y decía que esto es derechamente aberrante, que aquí no es una cuestión de opinión, que no es una cuestión de moralidad, que es una cuestión de la ley, y lo que el senador hizo finalmente con esa parte de sus dichos fue cuestionar el trabajo de la justicia, digamos. Sí, justamente respecto a la edición de videos, es algo que
se dio a conocer finalmente en todo este juicio oral, algo que fue finalmente descartado. Recordemos que a Eduardo Macaya se le acusaba directamente de 4 casos. Él finalmente fue condenado por 2, por los otros fue absuelto, pero finalmente el tribunal se hace cargo de esta crítica que hace la defensa respecto a la edición de videos y finalmente esto queda descartado. Eso por ahora, procesalmente, ¿qué es lo que viene? Paula, Mauricio, Titores, quedan todavía un par de días. Recordemos que fue el día viernes que se dictó esta sentencia de 6 años de presidio efectivo y quedan 10 días para que se pueda interponer un recurso de nulidad o en la Corte de Apelaciones de Rancagua o directamente en la Corte Suprema. Sí, ahí es importante recalcar lo que tú mencionas, Daniela, el hecho de que del conjunto de delitos por los cuales estaba imputado Macaya, el tribunal oral en lo penal lo absolvió de 2. Sí, claro. Entonces queda condenado por 2 casos de abuso sexual impropio, que es descrito en la ley como la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual. Tales como exhibición de genitales, realización del acto sexual a los cuales están expuestos los niños, pero no son víctimas del acto sexual directamente, o situaciones como masturbación. Entonces son actos de exhibicionismo, pareciera ser que no de acción física directa contra esas víctimas, por los cuales está condenado. Así entendemos por lo menos la descripción de abuso sexual impropio. Lo que pasa es que el juicio por la protección de las víctimas no nos dio mayor acceso a los detalles, ¿no es cierto? Pero es lo que la Corte, las instancias superiores eventualmente, Daniela, ¿no es cierto?, van a tener que considerar, porque en la medida que aquí se plantee la nulidad del juicio, por ejemplo, bueno, va a haber que repetirlo y en una de esas la condena después hasta peor, porque todo parte desde cero, con la misma prueba, pero con otros integrantes de otro tribunal oral en lo penal que pueden tener otra mirada de lo que ocurrió, pueden no absolverlo de los delitos por los cuales esta vez sí fue absuelto, o al revés, ¿no es cierto?, podría absolverlos por todos también. Entonces, para irse con calma con esto, porque todavía no hay sentencia firme. Sí, un arma doble filo finalmente cuando uno interpone algún recurso después de una sentencia. Tal cual. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Buen día. Buenos días.